Cuando digo Chespirito, sé exactamente lo que imaginas. Un hombre tímido, personajes sencillos, ropa gastada, humor inocente. Pero hay un detalle que casi nadie se atreve a mirar de frente. Detrás de esa estética humilde, Roberto Gómez Bolaños construyó un estilo de vida de élite, con dinero real, decisiones estratégicas y un imperio que cruzó fronteras. Y no fue un lujo ruidoso, de esos que aparecen en portadas de revistas con champaña y autos llamativos. Fue un lujo silencioso, el de quien tiene poder de verdad. El tipo de comodidad que no necesita aplausos para existir. Porque mientras millones veían al señor Barriga cobrando la renta y al Chapulín recibiendo golpes de los villanos, Chespirito vivía la otra cara de ese mundo. Contratos que se renovaban, cifras que crecían con cada repetición, negociaciones que pasaban por televisoras, países, licencias y derechos de autor. Un hombre que no era solo actor, sino dueño de la máquina. Y cuando eres dueño de la máquina, el dinero no llega una sola vez. Regresa. Regresa en oleadas. Regresa durante décadas. El resultado fue un nivel de vida que muchos jamás asociaron con él. Residencias en zonas valorizadas, privacidad total, seguridad, comodidad constante. Un día a día donde los viajes dejaban de ser un sueño y se convertían en agenda. Donde el tiempo se compraba. Donde el silencio se compraba. Donde la libertad de elegir proyectos, de decir no, de controlar la propia imagen, se transformaba en el mayor símbolo de estatus. Y sí, todo eso cuesta caro. Muy caro. Pero aquí viene la parte más intrigante. Cuanto más grande es el imperio, más delicado se vuelve el destino de la fortuna. Porque la fama pasa, pero los contratos se quedan. Las alianzas se rompen. Las familias disputan. Y la pregunta que quiero dejar en el aire desde ahora es simple y peligrosa. ¿Qué sucede con una riqueza construida sobre personajes eternos, cuando el creador ya no está al mando? Así que haz lo siguiente, deja tu like, suscríbete al canal y quédate hasta el final, porque hoy voy a mostrarte cómo nació este lujo, cómo se sostuvo durante décadas, y por qué el final de esta historia no es tan cómodo como parece. Para entender cómo Roberto Gómez Bolaños llegó a ese nivel de poder y comodidad, hay que mirar su biografía desde otro ángulo, no como la historia bonita del comediante amado, sino como la trayectoria de un hombre plenamente consciente de su propio valor. Chespirito no nació dentro de la televisión. Nació fuera de ella, en el mundo de la escritura, de la publicidad, del texto pensado para vender ideas. Y eso lo moldeó todo. Antes de ser famoso, ya entendía que quien controla la narrativa, controla el resultado. Y quien controla el resultado, controla el dinero. Cuando entra a la televisión mexicana, Bolaños no es un joven deslumbrado buscando fama a cualquier precio. Ya era adulto, ya había vivido frustraciones profesionales, ya había sido subestimado. Eso crea un perfil muy específico. Alguien, paciente, observador, estratégico. Empieza escribiendo guiones para otros, creando personajes que no llevaban su rostro, pero sí su firma creativa. Y poco a poco entiende algo fundamental. El público no se apega solo a los actores, se apega a universos. Y los universos pueden explotarse, licenciarse, reutilizarse. El verdadero punto de inflexión no ocurre cuando se vuelve famoso, sino cuando comienza a acumular funciones. Actor, sí. Pero también guionista, creador, supervisor creativo. Eso era raro, especialmente en esa época. La mayoría de los artistas dependían por completo de las televisoras. Chespirito invirtió esa lógica. Se volvió indispensable. Y cuando eres indispensable, negocias desde otro lugar. No peleaba en el escenario, peleaba en el contrato. Y eso explica por qué su ascenso no fue explosivo, sino constante. Escalón por escalón. Año tras año. La creación de personajes como el Chavo y el Chapulín no fue solo un acierto artístico. Fue un acierto psicológico. Personajes simples, universales, fáciles de exportar. No dependían de contextos políticos locales,
no exigían traducciones culturales complejas. Funcionaban en México, en Brasil, en Argentina, en Colombia. Funcionaban para niños y para adultos. Eso amplía el mercado. Eso prolonga la vida útil. Eso genera repeticiones infinitas. Y cada repetición, en ese modelo de negocio, significaba dinero. Al mismo tiempo, Bolaños cultivó una imagen pública casi ascética. Fuera de cámara, evitaba escándalos, evitaba la ostentación, evitaba los conflictos directos durante mucho tiempo. Eso aumentó su credibilidad, tanto ante el público como ante las televisoras. Era visto como alguien confiable. Y la confianza, en el mundo del entretenimiento, vale tanto como el talento. Tal vez más. Ese comportamiento ayudó a blindar su posición durante décadas. Pero no era un hombre ingenuo. Detrás de la imagen afable, había alguien extremadamente rígido cuando se trataba de control creativo. Él decidía qué entraba, qué salía, quién crecía, quién desaparecía. Eso generó resentimientos, rupturas y silencios que solo salieron a la luz muchos años después. Y esas tensiones no son un detalle menor. Explican por qué, incluso en la cima, Chespirito prefería centralizar las decisiones. No confiaba su imperio a terceros. Construyó una carrera que envejecía bien en términos financieros, incluso cuando el cuerpo ya no seguía el mismo ritmo. Y eso es clave para entender el lujo que vino después. No fue suerte, no fue casualidad. Fue el resultado de alguien que entendió temprano que la fama es volátil, pero los derechos de autor son eternos. Y cuando se mira desde ese ángulo, resulta mucho más fácil comprender cómo aquel hombre aparentemente simple se transformó en uno de los creadores más ricos y poderosos de la historia de la televisión latinoamericana. Cuando hablo del nacimiento de la fortuna de Chespirito, no me refiero a un momento aislado, sino a una secuencia de decisiones financieras que encajaron como piezas de un rompecabezas. Todo comienza a principios de los años 70, cuando Roberto Gómez Bolaños firma sus contratos más importantes con Televisa. En ese momento ya no era solo un actor contratado. Acumulaba funciones, y eso se reflejaba directamente en el dinero que entraba. Se estima que, en el apogeo de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, Bolaños recibía un salario anual fijo que oscilaba entre 800,000 y 1.2 millones de dólares al año. Para ponerlo en contexto, estamos hablando de una época en la que el salario promedio anual en México era inferior a los 5,000 de dólares. Es decir, Chespirito ganaba en un solo año lo que un trabajador común tardaría más de 150 años en recibir. Ajustando esas cifras al valor actual del dinero, ese salario anual equivaldría aproximadamente a entre 6 y 9 millones de dólares al año solo como remuneración directa de la televisora. Pero ese era apenas el primer contrato. El segundo, y mucho más lucrativo, venía de la autoría. Bolaños no renunció a los derechos sobre sus personajes. Eso significaba que cada episodio exhibido fuera de México generaba pagos adicionales. Cuando El Chavo comenzó a venderse a países como Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, y posteriormente a los mercados hispanos de Estados Unidos, los contratos de licenciamiento internacional generaban ingresos estimados entre 50,000 y 200,000 de dólares por país, dependiendo del periodo y del paquete de exhibición. Sumando decenas de países, solo esta etapa ya representó varios millones de dólares acumulados a lo largo de los años 70 y 80. Las repeticiones multiplicaron aún más ese valor. A diferencia de series comunes, El Chavo fue retransmitido de forma casi continua durante décadas. En muchos mercados permaneció al aire por más de 20 años sin interrupciones significativas. Cada renovación de contrato por repeticiones generaba nuevos pagos. Analistas de la industria estiman que, solo por las repeticiones internacionales, el universo Chespirito pudo haber generado entre 3 y 5 millones de dólares por año durante largos periodos. En valores actuales, eso equivaldría fácilmente a entre 10 y 15 millones de dólares anuales en facturación bruta del contenido. Más allá de la televisión, llegó el licenciamiento comercial. Muñecos, cuadernos, mochilas, ropa, juguetes,
álbumes de estampas, campañas publicitarias y eventos en vivo. Cada producto licenciado generaba porcentajes que, en promedio, variaban entre el 5% y el 15% del valor de venta. Considerando la enorme popularidad de los personajes en los años 80 y 90, se estima que el licenciamiento produjo decenas de millones de dólares a lo largo del tiempo. Incluso si solo una parte de ese dinero llegaba directamente a Bolaños, estamos hablando de ingresos anuales que fácilmente superaban el 1.000.000 o los 2 millones de dólares solo en regalías. También existieron contratos específicos para especiales de televisión, películas y animaciones. Cada especial generaba pagos individuales que podían variar entre 300.000 y 700.000 de dólares por producción, cifras extremadamente altas para el estándar latinoamericano de la época. Sumando estos proyectos puntuales, Bolaños añadió varios millones más a su fortuna personal a lo largo de su carrera. Cuando la producción original disminuyó en los años 90, el dinero no se detuvo. Al contrario, el contenido ya existente continuó siendo explotado comercialmente. Se estima que, incluso sin grabar nuevos episodios, el catálogo de Chespirito seguía generando entre 2 y 4 millones de dólares al año en ingresos diversos. Este es el tipo de renta que convierte a un artista en inversionista pasivo de su propio legado. A lo largo de más de 4 décadas, sumando salarios fijos, contratos internacionales, repeticiones, licenciamiento y especiales, especialistas en entretenimiento, estiman que el patrimonio personal de Roberto Gómez Bolaños alcanzó entre 40 y 50 millones de dólares netos en valores actualizados. No como un pico momentáneo, sino como una construcción gradual, acumulada contrato tras contrato. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan singular. Mientras el público veía personajes pobres, viviendo en barriles y vecindades humildes, el hombre detrás de la creación firmaba contratos millonarios, acumulaba activos y construía una de las mayores fortunas jamás vistas en la televisión latinoamericana. Un lujo que no gritaba, que no aparecía en portadas de revistas, pero que crecía en silencio, alimentado por cada repetición, cada personaje y cada firma estampada en el papel. Cuando se habla de las casas de Chespirito, es aquí donde la imagen pública empieza a desmoronarse por completo. Porque mientras el mundo veía al creador de personajes pobres, torpes y atrapados en una vecindad sencilla, Roberto Gómez Bolaños vivía rodeado de comodidad, espacio y privacidad. Un lujo que no gritaba pero que ocupaba metros cuadrados caros, barrios exclusivos y decisiones cuidadosamente calculadas. Durante décadas, una de las principales residencias de Bolaños estuvo ubicada al sur de la Ciudad de México, en una zona de alto nivel, lejos del caos del centro y cercana a áreas residenciales frecuentadas por empresarios, artistas y figuras influyentes. Esa casa, que más tarde fue puesta a la venta, se anunció por alrededor de 34 millones de pesos mexicanos, lo que equivale aproximadamente a unos 2 millones de dólares. No se trataba de una propiedad común. El terreno superaba los 700 metros cuadrados, y el área construida se acercaba a los 900 metros cuadrados, un verdadero caserón urbano. Allí, Chespirito construyó un entorno que combinaba vida familiar, trabajo y poder simbólico. La casa contaba con 2 amplios niveles, jardines extensos, fuentes decorativas y áreas exteriores pensadas no solo para el descanso, sino para impresionar, sin ostentar. En el interior había múltiples salas, espacios generosos de convivencia y un lugar que se volvió central en su vida, la biblioteca. Un ambiente reservado y silencioso, donde escribía, revisaba guiones y tomaba decisiones creativas. Ese detalle dice mucho. El lujo para él no era solo comodidad física, sino dominio del propio tiempo y del propio proceso creativo. También existía una sala dedicada a premios, recuerdos y objetos simbólicos de su carrera, transformando la casa en una especie de archivo vivo de su legado. Mantener una propiedad de ese tamaño en la Ciudad de México implicaba costos elevados y constantes. Impuestos anuales altos, mantenimiento estructural frecuente, jardinería permanente, seguridad personal y gastos fijos que fácilmente alcanzaban cifras importantes mes tras mes. No era una casa compatible con ingresos inestables. Era un estilo de vida sostenido por una fortuna sólida y predecible, y esa residencia,
no era solo un hogar. Funcionaba como base de operaciones. Allí se negociaban contratos, se discutían proyectos y se centralizaba el control de todo lo que rodeaba al universo Chespirito. Con el paso del tiempo, otra residencia comenzó a ganar protagonismo en su vida, esta vez en Cancún. Un escenario completamente distinto pero igualmente estratégico. Bolaños eligió pasar sus últimos años en uno de los enclaves más caros y exclusivos de México, rodeado de condominios de alto nivel, canales artificiales, seguridad privada e infraestructura de lujo. La casa donde vivió con Florinda Mesa se hizo conocida como Villa Florinda y fue anunciada en el mercado inmobiliario por alrededor de 40 millones de pesos mexicanos en 2021, una cifra cercana a los 2 millones de dólares. Esta mansión en Cancún no era una simple casa de playa. Era una estructura compleja, distribuida en 3 niveles, con 7 habitaciones, varios baños completos, amplias áreas sociales, bar, salas integradas, cocina equipada, despensas, zonas de servicio y espacios pensados para estancias prolongadas. La suite principal contaba con su propia sala de estar, vestidor y baño completo, reforzando la idea de un refugio privado dentro de la propia casa. También había habitaciones destinadas a huéspedes y áreas separadas para el personal, lo que indica una rutina con apoyo constante. En el segundo y tercer nivel, la casa se transformaba casi en un hotel privado. Terrazas amplias con vista a los canales, espacios abiertos para la contemplación, estudios y ambientes multifuncionales. Uno de estos espacios era descrito como estudio artístico, otro como oficina con antesala, reforzando una vez más el mismo patrón. Incluso en medio del lujo tropical, el trabajo y el control creativo seguían siendo el centro de su vida. La presencia de piscina, jardines y acceso visual directo al agua completaba un escenario típico de la élite de Cancún. Mantener una propiedad de este nivel frente al mar implica costos todavía más altos. La salinidad exige mantenimiento constante, pintura frecuente y cuidados estructurales permanentes. Existen cuotas de condominio, seguridad privada, mantenimiento de áreas comunes, limpieza especializada y elevados costos energéticos. Nada de esto es compatible con ingresos ocasionales. Es un tipo de lujo que solo se sostiene con dinero entrando de forma continua, año tras año. Sumando ambas propiedades principales, el patrón se vuelve evidente. Chespirito construyó una vida rodeada de espacios amplios, costosos y estratégicamente ubicados. Una casa en la capital, orientada al poder, la creación y el control. Otra en Cancún, pensada para el descanso, la privacidad y una vida cómoda lejos de los reflectores. Ninguna fue diseñada para exhibirse. Ambas fueron pensadas para perdurar. Y es precisamente dentro de esas paredes silenciosas, lejos de la vecindad y del barril, donde la vida lujosa detrás de la fama se revela con mayor claridad. Cuando entro en el tema de los autos y los símbolos de estatus de Chespirito, es importante entender que aquí el lujo sigue el mismo patrón que en sus casas. Nada ostentoso, nada pensado para ser fotografiado, todo diseñado para representar posición, seguridad y control. Roberto Gómez Bolaños nunca construyó la imagen de un hombre que necesitara demostrar riqueza. Construyó la imagen de alguien que ya estaba por encima de eso. Y los autos que lo acompañaron a lo largo de su vida reflejan exactamente esa lógica. Durante los años de mayor éxito, especialmente entre las décadas de 1970 y 1990, Chespirito se desplazaba en vehículos ejecutivos de alto nivel para el contexto mexicano de la época. Sedanes grandes, cómodos, muchos de ellos importados, asociados a empresarios, políticos y altos ejecutivos. Modelos de Mercedes-Benz, por ejemplo, eran símbolos claros de poder silencioso en ese periodo. Un Mercedes de lujo en los años 80 no era solo un auto caro, era una señal de pertenencia a una élite muy específica. Un vehículo de ese tipo podía costar el equivalente a cientos de miles de dólares en valores actuales, especialmente si se consideran los impuestos de importación y el mantenimiento en México. Además de Mercedes, existen registros y testimonios de que utilizó otros vehículos de categoría premium a lo largo de su vida, siempre priorizando comodidad, discreción y seguridad. Nada de deportivos llamativos, nada de colores extravagantes.
Autos grandes, sólidos, con interiores refinados, pensados para trayectos largos y para alguien que necesitaba moverse sin ser abordado constantemente. El verdadero lujo, en este caso, era la posibilidad de desplazarse con tranquilidad, lejos del acoso y del caos urbano. Pero los símbolos de estatus de Chespirito no se limitaban a los autos, se extendían a hábitos costosos que rara vez se asociaban con él de manera pública. Viajes constantes, tanto por trabajo como por placer, siempre en condiciones cómodas. Hoteles de alto nivel, desplazamientos planificados, estancias prolongadas en destinos exclusivos como Cancún, donde no estaba solo de paso, sino establecido como residente. Ese tipo de vida es caro porque implica tiempo, logística y el mantenimiento de una rutina fuera de lo común. Otro símbolo poderoso de estatus era algo que no aparece en las fotografías: la autonomía. Chespirito tenía el lujo de decir no, rechazaba proyectos, retrasaba decisiones, controlaba los tiempos. En el mundo del entretenimiento, donde la mayoría de los artistas depende desesperadamente del próximo contrato, eso es un privilegio poco común. Esa autonomía solo existe cuando hay dinero suficiente para no depender del trabajo inmediato. Es un símbolo de estatus invisible, pero quizá el más valioso de todos. Su forma de vestir también seguía esa línea. Fuera de escena, Bolaños vestía de manera clásica, elegante y discreta. Ropa hecha a medida, telas de calidad, zapatos caros, pero sin marcas evidentes. El tipo de apariencia que comunica poder solo a quien sabe reconocerlo. No necesitaba parecer rico ante el público. Bastaba con parecer respetable ante quienes se sentaban con él a negociar. Hay además un símbolo de estatus que atraviesa toda su trayectoria: el acceso. Chespirito se movía con facilidad entre ejecutivos de televisión, políticos, empresarios y figuras influyentes de México y de otros países. Estaba presente en eventos cerrados, reuniones privadas y negociaciones que nunca aparecían en los medios. Ese acceso no se compra solo con fama. Se construye con dinero, influencia y credibilidad a lo largo del tiempo. Sumando todo esto, los autos, los hábitos costosos, la autonomía financiera, el acceso y una imagen cuidadosamente controlada. Lo que emerge no es el retrato de un hombre simple que se hizo rico por casualidad. Es el retrato de alguien que vivió el lujo de manera madura, estratégica y casi invisible. Un lujo que no necesitaba exhibirse porque ya estaba consolidado. Y quizás sea precisamente por eso que tantos nunca percibieron que, mientras el público reía con personajes pobres en la televisión, su creador se movía en el mundo real rodeado de claros símbolos de poder y estatus, incluso cuando nadie estaba mirando. Cuando llego al destino de la riqueza de Chespirito, la historia cambia de tono. Porque aquí el dinero deja de ser crecimiento y pasa a ser tensión. Nada desaparece de un día para otro, pero nada permanece intacto cuando el control empieza a escapar de las manos de quien lo construyó todo. Y, en el caso de Roberto Gómez Bolaños, el destino de su fortuna está profundamente ligado al paso del tiempo, a los conflictos y a las personas que quedaron alrededor del imperio, cuando él ya no tenía la misma fuerza para sostenerlo. Durante muchos años, la riqueza de Chespirito se mantuvo estable y sólida. Las repeticiones continuaban, los contratos de licenciamiento seguían activos, y el dinero entraba de forma recurrente. Incluso con menos apariciones públicas y menos producciones inéditas, el patrimonio seguía sostenido por una máquina que ya estaba en marcha. Era el tipo de fortuna que ya no dependía del esfuerzo diario, sino de la existencia del catálogo. Hasta ese punto, el imperio funcionaba. El desgaste comienza a aparecer cuando las relaciones personales se mezclan definitivamente con los negocios. Conflictos antiguos con miembros del elenco, disputas silenciosas por derechos, resentimientos acumulados durante décadas empiezan a salir a la superficie. Estas tensiones no significan una quiebra inmediata, pero generan algo muy peligroso para cualquier fortuna: la fragmentación. Cuando la confianza se rompe, surgen negociaciones paralelas, acuerdos defensivos, disputas legales y decisiones tomadas más para proteger posiciones que para expandir el patrimonio. Con el paso de los años, la salud de Bolaños se deteriora
y el control directo sobre los negocios disminuye. Y aquí ocurre algo común en las grandes fortunas creativas. El creador deja de ser el centro de las decisiones. La riqueza comienza a ser administrada por terceros, familiares, representantes legales e intereses comerciales que no siempre avanzan en la misma dirección. El dinero sigue existiendo, pero ya no responde a una sola lógica. Se divide. Tras la muerte de Chespirito, en 2014, el destino de la fortuna entra definitivamente en una nueva etapa. Los derechos de autor, los contratos de exhibición, el licenciamiento de personajes y las decisiones estratégicas pasan a ser objeto de disputas públicas y privadas. Parte del catálogo deja de transmitirse durante largos periodos, lo que impacta directamente en la generación de ingresos. Cuando un producto que siempre estuvo al aire desaparece de la programación, eso no es solo una decisión cultural. Es una decisión financiera con consecuencias reales. En ese momento queda claro que la fortuna no desapareció, pero dejó de crecer como antes. El dinero acumulado a lo largo de décadas sigue ahí, pero la máquina que lo alimentaba ya no opera con la misma eficiencia. Procesos legales, renegociaciones, pausas comerciales y conflictos de intereses consumen tiempo, energía y recursos. La riqueza entra en una fase de conservación, ya no de expansión. También es importante entender que mantener una fortuna de ese tamaño es costoso. Impuestos, mantenimiento de propiedades, gastos legales, gestión de activos y obligaciones familiares continúan existiendo incluso cuando los ingresos disminuyen. El dinero empieza a ser utilizado para sostener el propio nivel de vida y proteger el legado. No es una decadencia en el sentido clásico, pero sí un desgaste. Un desgaste silencioso, constante, casi invisible para el público. Hoy lo que existe es un legado financiero dividido entre herederos, contratos revaluados, y un nombre que todavía vale mucho dinero, pero que depende de decisiones futuras para volver a generar todo lo que alguna vez generó. El destino de la riqueza de Chespirito no es el colapso, pero tampoco es el crecimiento infinito. Es la transformación de un imperio personal en un patrimonio disputado, administrado y, en cierta medida, vulnerable. Y tal vez esta sea la parte más reveladora de toda la historia. Porque al final, el dinero que parecía eterno mostró aquello que casi toda gran fortuna revela con el tiempo. Mientras existe alguien con control absoluto, crece. Cuando ese control desaparece, el dinero sigue existiendo. Pero nunca vuelve a ser el mismo. Al final de cuentas, la historia de Chespirito no trata solo de humor, personajes inolvidables o nostalgia. Es una historia sobre poder creativo, dinero silencioso y decisiones que atraviesan décadas. Roberto Gómez Bolaños construyó una fortuna sin necesidad de exhibirla, vivió rodeado de lujo sin convertirlo en espectáculo y dejó un legado que sigue valiendo millones incluso después de su muerte. Todo eso mientras el público reía con personajes que parecían no tener nada. El contraste es inevitable. De un lado, la sencillez representada en la televisión. Del otro, contratos bien estructurados, propiedades valiosas, autonomía total y una vida protegida por comodidad y control. Chespirito entendió algo que pocos artistas logran ver. La fama pasa, pero quien domina los derechos de su propia creación permanece. Transformó el humor en patrimonio y a sus personajes en activos que atravesaron generaciones. Pero ninguna riqueza es invencible. El tiempo, los conflictos y la ausencia del creador cambiaron el ritmo de ese imperio. El dinero no desapareció, pero dejó de crecer con la misma fuerza. Lo que antes era control absoluto se convirtió en negociación, disputa y gestión compartida. Y eso nos lleva a la reflexión final. ¿Hasta qué punto el éxito protege aquello que él mismo construye? Tal vez el mayor legado de Chespirito no esté solo en los programas que siguen siendo recordados, sino en la lección silenciosa que dejaron detrás. La de que el verdadero lujo no está únicamente en lo que se compra, sino en lo que se controla. Y que, al final, incluso las mayores fortunas dependen de decisiones humanas para sobrevivir al paso del tiempo. Si esta historia cambió la forma en que ves a Chespirito, deja tu comentario, comparte este video y suscríbete al canal. El próximo contenido que aparece en pantalla sigue explorando lo que existe detrás de la fama que todos creen conocer.